Todo empezó un domingo por la tarde, de esos que te aplastan con el calor húmedo de Caracas. Estábamos en el patio trasero de la casa, mi papá tirado en la hamaca con esa mirada perdida que tenía desde que lo botaron del trabajo en la fábrica de repuestos. Yo andaba barriendo las hojas secas del mango, tratando de mantenerme ocupado para no pensar en la factura de la luz que llevaba 2 meses sin pagar y las cartas amarillas que llegaban cada semana amenazando con cortarnos el servicio. Mi mamá, Carmen, andaba nerviosa desde temprano. La veía caminar de un lado para otro, limpiando cosas que ya estaban limpias, moviendo trastos sin sentido. Pensé que era por lo del dinero otra vez. Siempre se ponía así cuando las cuentas se acumulaban y papá se hundía más en su silencio. Fue cuando la vi agachada detrás del árbol de mango, escarbando con las manos en la tierra húmeda. Me pareció raro porque mamá nunca fue de andar jardinería. De hecho, se quejaba cada vez que tenía que regar las matas del frente. Me acerqué un poco, pero ella estaba tan concentrada que no me vio. Escarbaba con urgencia, como si estuviera buscando algo específico. Cuando por fin se levantó, tenía en las manos una maleta de cuero marrón, vieja y manchada de tierra. Era pequeña, del tamaño de esas que usan para llevar documentos importantes. La sacudió un poco para quitarle el barro y la revisó por todos lados, como si fuera un tesoro que acababa de encontrar. Me quedé parado ahí, con la escoba en la mano, sin saber si decir algo o hacerme el que no había visto nada. Ella levantó la vista y me pilló mirando. Por un segundo se quedó helada, como si la hubieran cachado haciendo algo malo. «¿Qué es eso, mamá?», le pregunté, señalando la maleta. «Nada importante, mijo. Basura vieja que alguien enterró aquí. Voy a botarla», me respondió. Pero algo en su voz no me sonó convincente. Tenía esa manera de hablar que usaba cuando no quería dar muchas explicaciones. Se fue caminando rápido hacia la casa, abrazando la maleta contra el pecho como si fuera algo valioso. La seguí con la mirada mientras subía las escaleras hacia su cuarto. Cerró la puerta con seguro, cosa que casi nunca hacía. Me quedé ahí parado, sintiendo una inquietud rara en el estómago. Mamá nunca actuaba de esa manera tan misteriosa. Generalmente era de las que contaba todo, hasta los chismes del barrio que le llegaban por la vecina de al lado. Esa noche, cuando estaba acostado tratando de dormir con el calor que no se iba ni con el ventilador prendido, empecé a escuchar voces que venían del cuarto de mis papás. Al principio pensé que era la televisión, pero después me di cuenta de que estaban discutiendo en voz baja. Papá decía algo de que eso era una locura y que no podía ser verdad. Mamá le respondía que ya estaba decidido y que era la oportunidad que habíamos estado esperando. No logré escuchar todo, pero el tono de papá sonaba preocupado, casi asustado. Me levanté de la cama y caminé hasta la puerta de mi cuarto. Puse la oreja contra la pared que compartía con el de ellos, pero solo alcanzaba a escuchar murmullos. De vez en cuando se alzaba la voz de uno de los dos, pero después volvían a hablar bajito. La discusión duró como 1 hora. Cuando por fin se callaron, me volví a acostar, pero ya no pude dormir tranquilo. Había algo en esa maleta que había alterado a mis papás de una manera que no había visto antes. Era como si hubiera traído una energía rara a la casa. Al día siguiente, mamá actuó normal durante el desayuno. Nos sirvió arepa con queso blanco y café con leche, como siempre. Pero yo notaba que evitaba mirarme a los ojos y que sus manos temblaban un poquito cuando agarraba la taza. «¿Y la maleta que encontraste ayer?», le pregunté mientras untaba mantequilla en la arepa. «Ya te dije que era basura, Andrés. La boté», me respondió sin levantar la vista del plato. Pero yo sabía que mentía. Había visto la maleta en su cuarto cuando pasé por el pasillo para ir al baño. Estaba sobre la cómoda, junto a sus cremas y perfumes baratos. Ya no tenía tierra encima, y se veía como si la hubieran limpiado con cuidado. Papá no dijo nada durante el desayuno. Solo tomó su café negro y se fue para el patio a fumar su cigarro de la mañana. Pero lo noté más tenso que de costumbre, como si estuviera esperando que pasara algo malo. El resto del día transcurrió normal, pero esa sensación de que algo iba a cambiar no se me quitaba del pecho. Era como cuando se siente que va a llover, que el aire se pone pesado y los pájaros dejan de cantar. Algo se estaba cocinando en mi casa, y yo tenía la impresión de que esa maleta misteriosa era el centro de todo. 2 días después, mi hermana menor María José llegó a la casa saltando de la emoción. Traía el teléfono en la mano,
mostrando fotos de playas con agua cristalina y hoteles que parecían de película. Sus ojos brillaban de una manera que no había visto en meses. «Andrés, mira esto. Mamá me pagó la luna de miel completa», gritó, enseñándome las fotos de un resort en Punta Cana. Todo incluido por una semana. El hotel, los vuelos, hasta los tours por la isla. Me quedé parado en medio de la sala, sintiendo como si me hubieran echado un balde de agua fría encima. ¿Cómo era posible? Llevábamos meses viviendo con lo justo. Papá había perdido el trabajo hace 4 meses, y desde entonces habíamos tenido que racionar hasta el jabón de baño. El mes pasado tuvimos que pedirle plata prestada a la tía Esperanza para completar la comida. ¿Estás segura? ¿Mamá dijo que ella pagó todo?, le pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Sí, hermano. Me llamó hace 1 hora y me dijo que fuera al banco a retirar los $. Ya está todo listo. Carlos y yo nos vamos la próxima semana, respondió María José, abrazándome con tanta fuerza que casi me tumba. Cuando mamá llegó del mercado, la esperé en la cocina. Traía 2 bolsas pequeñas con lo de siempre: arroz, caraotas negras, plátanos verdes y un pedazo de carne que iba a rendir para toda la semana si la estirábamos bien. Mamá, María José me dijo que le pagaste la luna de miel. ¿De dónde sacaste esa plata?, le pregunté directo, sin rodeos. Se quedó callada por unos segundos, guardando las cosas en la nevera sin mirarme. Después se volteó con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Es el regalo de bodas de tu hermana, mijo. Una madre siempre encuentra la manera de darle algo especial a sus hijos cuando se casan. Pero mamá, el mes pasado me dijiste que no podías ayudarme con la matrícula de la universidad, que teníamos que priorizar las cuentas de la casa. ¿Ahora de repente tienes plata para mandar a María José a República Dominicana? La sonrisa se le borró de la cara. Se apoyó contra el mesón de la cocina y me miró con una mezcla de desafío y culpa que nunca había visto antes. Andrés, no todo en la vida se puede planificar. A veces aparecen oportunidades y hay que tomarlas. Tu hermana se casa una sola vez. ¿Y mis estudios qué? ¿También pasan una sola vez o esos no importan? No es lo mismo, mijo. Tú eres hombre, tienes tiempo para estudiar después. María José necesita estos recuerdos con Carlos. Me quedé ahí parado, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante meses me había estado matando trabajando medio tiempo en la ferretería del barrio para juntar plata para la universidad, mientras veía a mamá contar monedas para comprar el café y quejarse de que todo estaba carísimo. ¿De dónde sacaste el dinero, mamá? En serio, eso no es asunto tuyo, Andrés. Soy tu madre y no tengo que darte explicaciones de todo lo que hago. Pero había algo en su manera de hablar que no me cuadraba. Mamá siempre había sido transparente con las finanzas de la casa. Nos contaba cuando llegaba una cuenta, cuando papá le daba dinero, cuando tenía que pedir prestado. Esta actitud defensiva era nueva. ¿Tiene que ver con la maleta que encontraste? Se puso pálida. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Se agarró del borde del mesón y respiró profundo antes de responder. ¿Qué maleta? Ya te dije que eso era basura. Mamá, yo la vi en tu cuarto. La limpiaste y la guardaste. ¿Qué había adentro? Andrés, déjame en paz con esas preguntas. Ya está decidido y ya está. Tu hermana se va de luna de miel y punto. Se fue para su cuarto y cerró la puerta con llave. Me quedé ahí en la cocina, sintiendo un nudo en el estómago que no se me quitaba. Por primera vez en mi vida, tenía la certeza de que mi mamá me estaba mintiendo. Y no era una mentira pequeña, de esas que uno dice para no herir sentimientos. Era algo grande, algo que había cambiado toda la dinámica de nuestra casa. Esa noche, cuando papá llegó del trabajo extra que había conseguido descargando camiones en el mercado mayorista, le conté lo de la luna de miel. Se quedó callado, pero vi cómo se le tensaron los músculos de la mandíbula. ¿Y ella te dijo de dónde sacó la plata?, me preguntó, quitándose las botas llenas de barro. Dice que no es asunto mío. Papá asintió despacio, pero no dijo nada más. Se fue para el baño a bañarse, pero lo escuché hablando solo bajo el agua. No alcancé a entender las palabras, pero el tono sonaba molesto. Cuando se acostaron, volví a escuchar las voces en su cuarto. Esta vez la discusión fue más fuerte. Papá preguntaba una y otra vez, ¿de dónde salió esa plata, Carmen? Y mamá le respondía que ya estaba hecho, y que no había vuelta atrás.
Me desperté en la madrugada con el sonido de alguien llorando. Era mamá. Lloraba bajito, pero en el silencio de la noche se escuchaba claro. Papá le decía algo que no logré entender, y después hubo silencio. Al día siguiente, cuando me levanté para ir a trabajar, vi que mamá ya estaba despierta, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Pero tenía los ojos hinchados y evitaba mirar hacia donde estaba la maleta, que ahora había desaparecido de la cómoda. «Buenos días, mijo. ¿Quieres huevos con la arepa? ¿Dónde está la maleta, mamá?» «¿Cuál maleta?», me respondió, pero su voz tembló al decirlo. En ese momento supe que todo lo que había pasado en los últimos días estaba conectado con lo que había encontrado enterrado detrás del mango, y tenía la horrible sensación de que las consecuencias apenas estaban empezando. La mañana del miércoles, abuela Remedios apareció en la puerta con una cara que jamás le había visto. Normalmente llegaba con su sonrisa arrugada, cargando una bolsa con dulce de lechosa o quesillo para nosotros. Esta vez venía con las manos vacías y una expresión seria que me puso los pelos de punta. «Buenos días, abuela», le dije cuando abrí la puerta, pero ella apenas me saludó con un movimiento de cabeza. «¿Están tus papás, mijo?» «Sí, están desayunando. ¿Pasa algo?», no me respondió. Entró directo a la cocina, donde mamá estaba sirviendo café y papá leía el periódico viejo que había traído del trabajo. Cuando la vieron, los dos se pusieron tensos inmediatamente. «Buenos días, mamá», dijo papá, levantándose para darle un beso en la mejilla. Pero abuela Remedios se sentó en la silla sin corresponder el saludo. «Ponte cómoda, suegra. ¿Quieres café?», le ofreció mamá, pero su voz sonaba nerviosa. «No quiero nada, Carmen. Vengo por algo específico». El silencio que siguió fue incómodo. Papá volvió a sentarse y mamá se quedó parada junto a la estufa, con la cafetera en la mano. Yo me quedé en la entrada de la cocina, sintiendo que algo importante estaba a punto de pasar. Abuela Remedios se quitó el pañuelo que tenía amarrado en la cabeza y lo puso sobre la mesa. Después miró fijamente a mis papás y hizo la pregunta que cambiaría todo. «Rafael, ¿dónde está el dinero que yo tenía guardado en la maleta de cuero?» El plato que mamá tenía en las manos se le resbaló y se estrelló contra el piso. Los pedazos de cerámica se esparcieron por toda la cocina, pero nadie se movió a recogerlos. Papá se quedó con la boca abierta, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué maleta, mamá?», logró preguntar papá después de unos segundos que parecieron eternos. «La maleta marrón que enterré detrás del mango hace 3 meses, la que tenía todos mis ahorros de toda la vida». Mamá se puso blanca como el papel. Se agarró del borde de la estufa para no caerse y empezó a respirar muy rápido, como si le faltara el aire. «Abuela, ¿usted enterró una maleta en nuestro patio?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a armarse en mi cabeza. «Sí, mijo. Después de que me robaron en la casa hace unos meses, decidí que era más seguro esconder mis ahorros aquí, en casa de ustedes. Pensé que estarían más seguros bajo tierra que en cualquier banco». Papá se pasó las manos por la cara y miró a mamá con una expresión que mezclaba incredulidad y horror. «Carmen, ¿tú sabías esto?». «No, yo encontré una maleta enterrada, pero no sabía». Mamá tartamudeaba, tratando de formar una explicación que sonara creíble. «¿Dónde está mi dinero?», preguntó abuela Remedios, y por primera vez en mi vida la escuché hablar con una voz dura, casi amenazante. Yo pensé que era algo perdido, algo que alguien había olvidado. Algo que alguien había olvidado enterrado en tu propio patio, Carmen». El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá se levantó de la silla tan rápido que la tiró hacia atrás. Empezó a caminar de un lado para otro, con las manos en la cabeza. «No puede ser. Dime que no hiciste lo que creo que hiciste, Carmen». «Rafael, yo no sabía. Te juro por Dios santísimo que no sabía que era de tu mamá. Pero sabías que era dinero, ¿verdad?», le gritó papá. «¿Y aún así lo gastaste sin preguntarle a nadie?». Abuela Remedios se puso de pie lentamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero su voz seguía firme. «Eran $40,000, Carmen. $40,000 que junté trabajando 20 años limpiando casas ajenas. Era todo lo que tenía para mi vejez». Mamá se desplomó en una silla y empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pánico. Se había dado cuenta de la magnitud de lo que había hecho. «¿Cuánto gastaste, Carmen?», preguntó papá.
aunque su voz sonaba como si ya no quisiera escuchar la respuesta. 12,000, en la luna de miel de María José. $12,000, gritó papá. ¿Gastaste $12,000 de mi mamá en un viaje? Yo pensé, yo quería darle algo bonito a nuestra hija. ¿Con dinero robado, Carmen? ¿Con los ahorros de mi mamá? Abuela Remedios se sentó otra vez, como si las piernas no la aguantaran más. Se veía pequeña y frágil, muy diferente a la mujer fuerte que yo conocía. ¿Y el resto del dinero?, preguntó con una voz quebrada. Mamá no respondió. Siguió llorando con la cabeza entre las manos. «Responde», le gritó papá. Lo escondí. Está en el cuarto. Pensé que podíamos usarlo para salir de las deudas. Tráelo, ahora mismo. Mamá se levantó temblorosa y subió las escaleras. La escuchamos mover cosas en el cuarto, abrir y cerrar gavetas. Cuando bajó, traía un sobre manila lleno de billetes. «Esto es lo que queda», dijo poniéndolo sobre la mesa. Abuela Remedios tomó el sobre y contó el dinero con manos temblorosas. Cuando terminó, nos miró con una tristeza que me partió el corazón. «Faltan $28,000, Carmen. Solo gasté 12,000, suegra. El resto está ahí. Aquí hay 12,000, Carmen. ¿Dónde están los otros 28,000? El silencio que siguió fue la confirmación de que mamá había gastado mucho más de lo que había admitido. Papá se agarró la cabeza con las dos manos y se sentó en el piso de la cocina, como si las piernas no lo aguantaran más. En ese momento entendí que nuestra familia acababa de cambiar para siempre, y que la maleta que había visto enterrada detrás del mango no era solo una caja con dinero, sino la caja de Pandora que había liberado todos los secretos y mentiras que no sabíamos que existían en nuestra casa. Lo que pasó después de esa revelación fue como si hubieran abierto las compuertas de una represa. Todo el dolor, la rabia y la decepción que se habían estado acumulando en esa cocina explotaron de una manera que nunca había visto en mi casa. Papá se levantó del piso con una furia que me dio miedo. Nunca lo había visto así, ni siquiera cuando perdió el trabajo o cuando tuvimos que empeñar su anillo de matrimonio para pagar el médico cuando María José se enfermó. $28,000, Carmen. ¿En qué más gastaste $28,000? Mamá seguía llorando, pero ahora parecía más asustada que arrepentida. Se limpiaba la nariz con la manga de la blusa y trataba de hablar entre sollozos. Rafael, yo compré algunas cosas para la casa. Arreglé el techo que se estaba lloviendo. Pagué las deudas atrasadas. ¿Qué deudas? ¿Cuáles deudas?, le gritó papá. Todavía debemos 3 meses de luz. Todavía debemos el agua. El gas lo cortaron la semana pasada. Abuela Remedios estaba sentada en silencio, pero las lágrimas le corrían por las mejillas arrugadas. Se veía tan pequeña y vulnerable que me dieron ganas de abrazarla y pedirle perdón en nombre de toda mi familia. «Suegra», trató de decir mamá acercándose a la abuela. «Yo le juro que no sabía que era su dinero. Si hubiera sabido...» «¡No te acerques!», le gritó abuela Remedios, con una voz que nunca le había escuchado. «No me toques con esas manos de ladrona». La palabra ladrona cayó como una bomba en la cocina. Mamá se quedó paralizada, como si le hubieran dado una cachetada. Papá cerró los ojos y respiró profundo, pero yo sabía que por dentro estaba hirviendo. Mamá tiene razón, Carmen. Eso es lo que eres, una ladrona. Le robaste a mi mamá. Yo no soy una ladrona. Encontré esa maleta en mi casa, en mi patio. ¿Y eso te daba derecho a gastar dinero que no era tuyo?, le respondió papá, cada vez más alto. ¿Sin preguntar? ¿Sin investigar de quién era? En ese momento llegó María José de la universidad. Entró por la puerta de atrás, como siempre hacía, pero se quedó helada cuando vio la escena. Mamá llorando, papá furioso, abuela Remedios con la cara desencajada, y yo parado en la entrada sin saber qué hacer. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, dejando los libros en una silla. «Pregúntale a tu mamá de dónde salió la plata para tu luna de miel», le dijo papá, señalando a mamá con desprecio. María José nos miró a todos, confundida. «¿De qué hablan?». «Tu mamá le robó los ahorros a tu abuela para mandarte a República Dominicana», le expliqué, porque alguien tenía que decirle la verdad. Vi cómo la cara de mi hermana cambiaba de confusión a horror. Se puso pálida y se sentó pesadamente en una silla. «¿Es cierto eso, mamá?». Mamá no podía ni hablar. Solo asentía con la cabeza mientras seguía llorando. «Dios mío, no puede ser».
gritó María José, tapándose la cara con las manos. «Yo no quiero esa plata. No quiero nada que venga de robarle a mi abuela. Ya es muy tarde para arrepentimientos», dijo abuela Remedios con una voz cansada. «Ya gastaron mi dinero. Ya se acabaron mis ahorros de toda la vida». María José se levantó como un resorte y corrió hacia el teléfono. Marcó rápidamente el número de la agencia de viajes. «Buenas tardes. Llamo para cancelar un viaje a Punta Cana». «Sí, a nombre de María José Herrera. No me importa si pierdo el depósito». «Cancelen todo». Cuando colgó, se volteó hacia mamá con una mirada llena de decepción. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste dejar que yo aceptara dinero robado?» «Yo no sabía que era robado», gritó mamá, defendiéndose. «Yo solo quería darte algo bonito para tu matrimonio». «¡Mentira!», le gritó papá. «Sabías perfectamente que ese dinero no era nuestro. Nadie entierra una maleta llena de dólares por casualidad». Abuela Remedios se levantó despacio de la silla. Se amarró el pañuelo en la cabeza y tomó el sobre con los $12,000 que quedaban. «Me voy», dijo simplemente. «No puedo estar en esta casa ahora mismo. Mamá, por favor, podemos arreglar esto», le suplicó papá. «¿Cómo, Rafael? ¿De dónde van a sacar $28,000? ¿Vendiendo la casa? ¿Pidiendo prestado? Ya ustedes no tienen ni para comer decentemente». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mamá. «Carmen, yo te ayudé a criar a estos muchachos. Te presté dinero cuando Rafael se quedó sin trabajo. Te cuidé cuando estuviste enferma. Y así me pagas. Suegra, por favor, no vuelvas a llamarme suegra. Para mí, tú ya no eres familia». Cuando abuela Remedios se fue, la casa se sumió en un silencio pesado. Papá se quedó parado en medio de la cocina, mirando los pedazos del plato roto que nadie había recogido. María José subió a su cuarto y cerró la puerta con fuerza. Mamá se sentó en una silla y siguió llorando bajito. «Carmen», dijo papá después de un largo rato, «voy a salir. Necesito pensar». «¿A dónde vas?» «No sé. Lejos de aquí. Lejos de ti». Se fue hacia el cuarto. Empacó algunas cosas en una bolsa y se marchó sin decir nada más. Lo vi caminar por la calle hasta que desapareció en la esquina. Me quedé solo con mamá en esa cocina llena de pedazos rotos y secretos revelados. Ella me miró con ojos suplicantes, como esperando que yo la perdonara o la consolara. «Andrés, mijo, tú me entiendes, ¿verdad? Yo solo quería ayudar a tu hermana. Pero por primera vez en mi vida, no supe qué responderle a mi mamá, porque entender y perdonar eran dos cosas muy diferentes, y en ese momento no podía hacer ninguna de las dos. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. La casa parecía un cementerio donde todos caminábamos como fantasmas, evitando hacer ruido y evitándonos unos a otros. Papá no volvió esa noche, ni la siguiente. Se quedó donde su hermano Miguel, en Katia, y solo venía a buscar ropa limpia cuando sabía que mamá no estaba. Mamá pasó 3 días sin salir de su cuarto. Yo le llevaba comida, pero apenas la tocaba. Se la pasaba acostada, mirando el techo, con la maleta vacía a los pies de la cama, como si fuera un recordatorio de lo que había hecho. Cuando traté de sacarla de ahí, me gritó que la dejara, que era lo único que le quedaba de su error. María José actuaba como si mamá fuera invisible. Llegaba de la universidad, se iba directo a su cuarto, comía lo que yo cocinaba y hablaba conmigo como si fuéramos los únicos que vivíamos en esa casa. Cuando mamá trataba de dirigirse a ella, simplemente se levantaba y se iba a otra parte. «No puedo ni mirarla», me dijo una noche mientras lavábamos los platos juntos. «Cada vez que la veo, pienso en la cara de abuela Remedios cuando se enteró. Pienso en todo lo que trabajó para ahorrar esa plata. Pero es nuestra mamá, María José. Eso no le da derecho a robar, Andrés, y menos a la abuela». Tenía razón, pero algo dentro de mí no podía dejar de sentir lástima por mamá. La veía cada vez más flaca, más pálida, más perdida. Era como si hubiera envejecido 10 años en una semana. El viernes en la tarde, papá apareció con una cara que no le había visto nunca. Traía una bolsa de herramientas y se puso a arreglar la llave del baño que llevaba meses goteando. Mamá bajó cuando lo escuchó martillando y se quedó parada en la entrada del baño, esperando que él dijera algo. «Rafael», le dijo finalmente, «necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar, Carmen. Conseguí un trabajo en una construcción en Los Teques.
Me voy a quedar donde Miguel hasta que termine la obra. ¿Y después? ¿Vas a volver? Papá dejó de martillar y la miró con unos ojos cansados que me partieron el corazón. No lo sé, Carmen. En serio no lo sé. Por favor, no me dejes sola con esto. Tú te metiste sola en esto y nos metiste a todos. Esa noche, mamá intentó cocinar algo especial. Hizo pollo guisado y arroz amarillo, como hacía los domingos cuando éramos más felices. Puso la mesa bonita, con los platos buenos que casi nunca usábamos, y hasta se maquilló un poquito. «Vengan a comer en familia», nos gritó desde la cocina. Papá bajó, pero se sirvió la comida en un plato y se fue a comer al patio. María José hizo lo mismo y se fue a su cuarto. Me quedé solo con mamá en esa mesa grande, rodeado de sillas vacías y silencio. «¿Tú también me vas a dejar sola, Andrés?», me preguntó, y en su voz había tanto dolor que me dieron ganas de llorar. «No, mamá, yo no te voy a dejar», pero por dentro sabía que las cosas nunca iban a volver a ser como antes. Algo se había roto en nuestra familia, algo que no sabía si se podía reparar. Al día siguiente, abuela Remedios mandó a decir con la vecina que quería hablar conmigo. Fui hasta su casa en el valle, un viaje de 2 horas en autobús que normalmente hacíamos los domingos en familia. Esta vez fui solo. La encontré sentada en su mecedora de siempre, pero se veía diferente, más pequeña, más frágil, como si le hubieran quitado algo esencial de adentro. «Hola, abuela. Ven acá, mijo. Siéntate conmigo». Me senté en la silla de al lado y nos quedamos callados un rato largo, meciendo y mirando la calle. «¿Cómo está tu papá?» «Triste, abuela. Muy triste. Se fue a quedarse donde tío Miguel». «¿Y tu hermana?» «También triste. No le habla a mamá». «¿Y tu mamá?» «Peor que todos, abuela. No come, no sale, no hace nada». Abuela Remedios suspiró profundo y me tomó la mano con sus manos arrugadas y suaves. «Andrés, yo no odio a tu mamá. Quiero que sepas eso. Estoy dolida, decepcionada, pero no la odio. Entonces, ¿por qué no la perdona? Porque perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes, mijo. Tu mamá no solo me robó dinero, me robó la confianza, me robó la tranquilidad, me robó los sueños que tenía para mi vejez». Se quedó callada un momento, mirando hacia la calle donde algunos niños jugaban pelota. Esa plata no era solo dinero, Andrés. Era mi seguridad. Era saber que si me enfermaba, si necesitaba medicinas caras, si tenía alguna emergencia, podía resolverla sin molestar a nadie. Ahora estoy vieja, enferma y sin nada. Nosotros la cuidamos, abuela. Siempre. Lo sé, mijo, pero no es lo mismo. No es lo mismo necesitar ayuda que poder ayudarse uno mismo. Cuando me fui de casa de abuela Remedios, entendí que el daño que había hecho mamá era mucho más profundo de lo que había pensado. No era solo plata. Era dignidad, autonomía, tranquilidad mental. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a mamá quemando la maleta en el patio trasero. Las llamas iluminaban su cara, pero no se veía aliviada. Se veía perdida, como si estuviera quemando más que cuero viejo. «¿Por qué haces eso, mamá?» «Para ver si así se me quita esta culpa de encima», me respondió, sin dejar de mirar el fuego. Pero yo sabía que ningún fuego iba a poder quemar lo que había hecho. Algunos errores se quedan contigo para siempre, y este era uno de esos. Pasaron 6 meses antes de que las cosas empezaran a parecerse a algo normal, pero nunca volvieron a ser como antes. Era como si todos hubiéramos aprendido a vivir con una herida que había cicatrizado mal, que no dolía todos los días, pero que estaba ahí, recordándonos lo que había pasado. Papá regresó a la casa después de 2 meses, pero regresó diferente. Consiguió trabajo fijo en una empresa de construcción, y ahora llegaba tarde todos los días, cansado y sucio. Pero ya no se quedaba en el patio fumando y pensando. Llegaba, se bañaba, cenaba poco y se acostaba temprano. Los fines de semana se iba con sus hermanos a tomar cerveza o se quedaba viendo televisión sin hablar mucho. Con mamá era educado pero distante. Le decía buenos días y buenas noches. Le preguntaba por la comida y le daba dinero para la casa, pero ya no se sentaban a conversar como antes. Ya no la abrazaba cuando llegaba del trabajo. Ya no le decía mi amor o negra, solo Carmen. Mamá trató de arreglar las cosas de todas las maneras posibles. Cocinaba sus comidas favoritas, le planchaba la ropa como a él le gustaba, trataba de iniciar conversaciones sobre el trabajo o los vecinos.
Pero papá respondía con monosílabos y seguía haciendo lo suyo. No era cruel, pero tampoco era cariñoso. Era como si hubiera puesto una pared invisible entre ellos. «Tu papá ya no me quiere», me dijo una noche mientras lavábamos los platos. Tenía los ojos rojos, pero ya no lloraba como antes. Era como si se hubiera quedado sin lágrimas. «Claro que te quiere, mamá. Solo está dolido todavía». «No, Andrés. Un hombre puede perdonar muchas cosas, pero hay algunas que nunca olvida». Y lo que yo hice es una de esas. María José se tardó más en perdonar. Durante 3 meses no le dirigió la palabra a mamá. Se levantaba, desayunaba, se iba a la universidad, regresaba, cenaba y se acostaba sin decir una sola palabra. Cuando mamá le preguntaba algo, María José me respondía a mí, como si yo fuera un traductor. «Dile a tu mamá que necesito dinero para los libros. Dile a tu hermana que el dinero está en la mesa de la cocina». Era agotador vivir así, pero entendía por qué María José estaba tan brava. Su luna de miel había sido cancelada. Carlos había terminado comprando un viaje más barato a Margarita con sus propios ahorros, y cada vez que alguien le preguntaba por qué habían cambiado los planes, tenía que inventar una excusa. El cambio empezó cuando mamá se enfermó. Le dio una gripe fuerte que la tuvo en cama una semana con fiebre alta. Papá siguió yendo a trabajar como si nada, pero María José y yo nos turnamos para cuidarla. Le llevábamos sopa, le dábamos las medicinas, le cambiábamos las sábanas empapadas de sudor. Una noche, cuando la fiebre estaba muy alta y mamá deliraba un poco, la escuché pedir perdón una y otra vez. «Perdóname, mija. Perdóname, Rafael. Perdóname, doña Remedios». No sabía lo que hacía. No sabía. María José estaba sentada junto a la cama, poniéndole paños fríos en la frente. Cuando mamá dijo eso, vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas por primera vez en meses. «Ya, mamá. Ya está. Duérmete», le dijo suavemente. Y mamá se calmó como si hubiera estado esperando escuchar su voz. Al día siguiente, cuando mamá despertó sin fiebre, María José le llevó el desayuno a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Mejor, mija. Gracias por cuidarme. Eres mi mamá. Siempre te voy a cuidar cuando estés enferma». No era un perdón completo, pero era un comienzo. Poco a poco, María José empezó a hablarle de nuevo. Aunque las conversaciones eran cortas y superficiales, ya no había esa complicidad que tenían antes, esas risas y secretos compartidos, pero por lo menos había comunicación. Abuela Remedios fue la más difícil de todas. No volvió a la casa durante 4 meses. Los domingos, que antes eran sagrados para las visitas familiares, se volvieron días raros y silenciosos. Yo la visitaba cada 15 días, pero ella nunca preguntaba por mamá, y yo no me atrevía a contarle cómo estaba. Fue en Navidad cuando por fin regresó. Llegó con su ponqué de ron de siempre, pero se notaba que había venido por nosotros, no por mamá. Se sentó en la sala, saludó a papá y a María José, me dio un abrazo largo, y cuando mamá salió de la cocina para saludarla, solo asintió con la cabeza. «Buenas tardes, doña Remedios», le dijo mamá con una voz pequeñita. «Buenas tardes, Carmen». Nada más, pero era algo. Durante la cena, abuela Remedios habló con todos menos con mamá. Le contó a papá de sus achaques, le preguntó a María José por sus estudios, me preguntó por mi trabajo en la ferretería. Mamá sirvió la comida y recogió los platos sin decir una palabra, como si fuera una empleada doméstica en su propia casa. Cuando abuela se iba, mamá se acercó a despedirla. «Doña Remedios, yo quería decirle que...» «Carmen», la interrumpió abuela, «yo no he venido aquí para escuchar disculpas. He venido a pasar Nochebuena con mis nietos y mi hijo. Nada más». Mamá se quedó callada, pero cuando abuela se fue, la vi llorar otra vez. Pero esta vez no lloró de autocompasión, sino de verdadero arrepentimiento. Los meses siguientes fueron de una rutina nueva y extraña. Papá trabajaba más horas para pagar las deudas que realmente tenían. María José se graduó de enfermería y consiguió trabajo en el hospital de niños. Yo dejé la ferretería y me metí en un curso técnico de electricidad. Y mamá aprendió a vivir con el peso de lo que había hecho. Empezó a trabajar limpiando casas en Las Mercedes, un trabajo humilde que nunca había hecho antes. Con ese dinero pagaba sus gastos personales y ahorraba para devolverle algo a abuela Remedios.
aunque fuera poco a poco. No es por la plata, me dijo un día cuando la vi contando billetes arrugados. Es porque necesito hacer algo para sentirme menos culpable. Hoy, 2 años después, las cosas han encontrado un equilibrio raro pero funcional. Papá y mamá siguen casados, pero su matrimonio es diferente, más formal, menos cariñoso, como 2 socios que administran una casa juntos. María José se casó con Carlos en una ceremonia pequeña, sin luna de miel, pero con la tranquilidad de que todo se pagó con dinero honesto. Abuela Remedios viene a almorzar los domingos, pero nunca se queda mucho tiempo. Habla con todos, incluso con mamá, pero hay una distancia que creo que nunca va a desaparecer completamente. Y yo aprendí que las familias pueden sobrevivir a cosas terribles, pero quedan marcadas para siempre. Aprendí que el perdón no siempre significa olvido, y que algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices que duelen cuando cambia el tiempo. Cada vez que paso por el lugar donde estaba enterrada la maleta, ahora convertido en un pequeño jardín que mamá cuida con obsesión, pienso en lo frágil que es la confianza y lo costoso que puede ser traicionarla. Mamá sigue viviendo con nosotros, sigue cocinando y limpiando, y tratando de ser una buena madre, pero en sus ojos siempre hay una sombra de tristeza que no se va. Es como si hubiera aprendido que algunas decisiones te cambian para siempre, y que hay errores de los que nunca te recuperas completamente. La maleta ya no existe, pero su fantasma sigue viviendo en nuestra casa, recordándonos todos los días que las familias pueden romperse por cosas más pequeñas de lo que uno imagina, y que pegarse de nuevo nunca es igual que estar entero desde el principio.